Para finalizar tendremos la ponencia titulada Perspectivas para el desarrollo de SLAI, rompiendo mitos y estereotipos, a cargo del doctor Guillermo Manrique Franco, ejecutivo senior con más de 30 años de experiencia en gestión de asuntos sociales y corporativos en empresas nacionales e internacionales. Intervienen como panelistas el ingeniero en industrias alimentarias Pérez y Puerto Salazar, promotor de la agroindustria del Valle de Tambo, el ingeniero Alberto Montoya Sánchez, con amplísima experiencia en ingeniería civil e hidráulica y en la construcción de represas y centrales hidroeléctricas del país y del extranjero, todos ellos exalumnos desde ambas ligas. Igualmente presentamos, se ha disculpado el doctor Beto Lajo, por problemas de salud, hará sus veces el ingeniero José Jara Suárez, ingeniero industrial de la UNSA, y que ha sido gerente de Bacus en Chile, asesor y consultor empresarial, actual gerente del Centro de Especialización Profesional del Perú, CEPRO Perú. Un aplauso para el ponente, doctor Guillermo Manrique Franco. El señor Javier Miranda, por favor. No ha venido. Buenas tardes, estimados ex compañeros de la promoción 1964 de Maldivia, y también los que estuvieron antes que yo, Montoya, Alejandro Pastor, y muchos de aquellos que me dan realmente mucho gusto volverme a reunir con ellos y conversar. En realidad yo había preparado un tema bastante técnico, pero al ver que está la población joven dispuesta a admitir el cambio y promover mejores desarrollos para la provincia de SLAI, es que voy a variar un poco mi presentación. Hubo una pregunta que le hicieron a Carlita y le dijeron, y también a José, que cómo miraban la visión al 55, ¿no? Al 2055, al 2050. Mi respuesta es que yo la veo borrosa, no la veo clara, porque simple y llanamente no responde a un plan estratégico participativo de todos los profesionales, de toda la población interesada en solucionar sus problemas. Entonces, el ser social determina su conciencia social, ¿no? Decimos que de Amalía venía de una situación económica casi precaria y que a pesar de eso remontó. Pero no remontó porque era extraordinario él, sino porque el entorno fue el estímulo para que él pueda desarrollarse. Rousseau, en el Emilio, decía, el niño nace bueno, pero la sociedad lo rompe, ¿no? Y luego Manuel Kant decía que el ser humano es como una tabla rasa, el niño es como una tabla rasa y que con la vida, con la experiencia, se va escribiendo poco a poco lo que va a ser la vida y el destino de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo más importante es la sociedad, más importante que la economía, más importante que las finanzas, más importante que la misma educación, porque la educación es el reflejo de las relaciones técnicas y sociales de producción. Entonces, si usted tiene un buen nivel económico, seguramente va a tener mejores accesos educativos.
¿no? Porque la ley misma va a amparar esa situación, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Todos son dueños de la verdad o nadie es dueño de la verdad? ¿No? Y eso tiene que ver con el ángulo con que quieren verse las cosas. Si no lo vemos así, no vamos a avanzar. Yo realmente soy un interesado muy enfático en lo que significa el desarrollo de la provincia de Islay y de mi tierra, muy bien. Estos amigos que nos han acompañado hoy día para hacer este evento, venimos trabajando el tema a partir de experiencias validadas. Yo particularmente les digo, yo tengo 30 años de servicio y he gerenciado empresas a nivel mundial en los temas sociales. Y entonces alguien preguntó por ahí la situación de cómo es en otros países, cómo es en el Perú, cómo es en diferentes territorios peruanos. Y entonces es como cuando uno se sube sobre una mesa, mira al suelo y ve las hormigas. Y uno cree que todas las hormigas son iguales. Y ninguna hormiga es igual a la otra. De manera que si damos una ley, ¿no?, para que sea ejecutada a nivel nacional, tiene que ser bien pensada y además participativa. La población, la localidad, sus autoridades, sus estudiantes, sus trabajadores tienen que participar en la elaboración de esa visión de futuro. Si no, no tiene validez. Simplemente no tiene validez. Pretender de que desde la educación cambie el mundo es una locura. La educación es simplemente una herramienta que va a ayudar a que seamos ciudadanos de otra categoría. Ya no se puede ver. El pasado es irreversible. El futuro es impredecible. Lo que tenemos es el presente. Trabajemos el presente. Y cuando hablamos de trabajar el presente, estamos hablando de hechos, no solamente de visiones. La visión es una parte del planeamiento estratégico que puede o no puede cumplirse. Pero veamos los hechos. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Qué está ocurriendo en la región? ¿Qué está ocurriendo en la provincia de Islay? El deterioro no solamente es ambiental, también es conductual, y Carlita lo dijo. Hay un tema conductual generado específicamente con fines a veces malévolos, ¿no? Y hay una figura, puedes ponerlo por favor, es un recuerdo para todos nosotros. Miren, tenemos una figura ahí. Alguien podría, Alejandro, ¿qué ves en esa figura? Si es que la vista te ayuda. O cualquier otra persona. Carlita, ¿tú qué ves? Una viejita. ¿Qué edad de ellas? Muy mayor, ¿no? Pero también veo otro animalito por allá. También la figura de una mujer. Ah, sí. Antonio, ¿qué ves? El perfil de una mujer joven. Ok. Es lo que nuestro cerebro nos ha ordenado ver. El cerebro me ha dicho, a Carlita es una mujer vieja. Entonces no, es una mujer joven. Entonces, el concepto va a definir las estrategias. Por ejemplo, a la chica de 20, 23, 24 años, yo le invitaría a una discoteca, a comer, le invitaría a bailar. Mi estrategia sería, de acercamiento, de relacionamiento sería ese. Pero a la de 80 años o de mi edad, no le vas a invitar pues, a bailar una salsa. Tu estrategia no va a funcionar. Entonces, es el cerebro el que ordena nuestras conductas y nuestra interpretación del mundo, ¿no? Lo que se llama la concepción física del mundo. Y entonces nos referimos a un territorio donde no solamente viven las personas, también hay animales, también hay cosas, hay objetos, y todas están sometidas al cambio climático, todas están sometidas a las vicisitudes de la vida o a los éxitos que hay en la vida. De manera que un problema no es exclusivamente educativo, no es exclusivamente ecológico, es un problema multisectorial.
Y el problema, para solucionarlo, requiere también la presencia de los actores en forma multisectorial. Así de simple, ¿no? Si es que no es polifuncional el equipo que va a trabajar el plan estratégico, no va a funcionar. Porque cada profesional va a ver el mundo a su manera. Y tiene razón. Además, le asiste el derecho a tener razón, ¿no? La siguiente figura. Bueno, aquí también es un kiwi, ¿no? Un animalito ahí, ¿no? Pero el kiwi es que lo pondría la olla para afuera, ¿no? Cambio, por favor. Cambio. Entonces, yo quería comunicarles a ustedes que yo vengo trabajando en investigación social a lo largo de 30 años y pertenezco a instituciones nacionales e internacionales empeñados en interpretar los problemas sociales. Entonces, en las reuniones que tengo con Eddie, con José, con Pablo y todos los amigos, siempre ponemos sobre la mesa un tema. Yo pongo los temas en los que yo estoy trabajando. Él es abogado, pone los temas legales y así, los demás. Entonces nosotros nos hemos propuesto conquistar al mundo y salvar el problema de Mollendo, ¿no? Salvar el problema de Mollendo, que no es el Mollendo que nosotros conocimos, ¿no? Es un Mollendo diferente y por tanto requiere de estrategias diferentes para solucionar sus problemas, ¿no? Y entonces este es el nivel de investigación que estamos trabajando y con testimonios. O sea, está validado el trabajo de investigación, no es un invento de nosotros, sino que son los hechos los que nos están dando estos resultados que vamos a ver. Así. A ver, yo decía que la intervención social depende mucho de la causa y del resultado y de la participación, ¿no? Entonces, me gustaría que la siguiente, ¿eh? Tengo una que es ilustrativa. Esto es Mollendo en ese momento. Esto es el Valle, es el Perú, ¿no? Mírenme. Aquí en este lado hay pasto, ¿no? Aquí hay dos burritos que están amarrados y que los dos tienen hambre y quieren comer, ¿no? Tienen sus intereses. Pero son tan tercos, uno que está con sus protestas, sus marchas, quemando buses y tantas cosas, ¿no? Y el otro que no dice nada, pero hace daño al no ceder, ¿no? En el tercer cuadro estamos viendo de que ya no se cerraron las posiciones. El tema de Yanacocha, 22 años. El tema de Tía María es de 14 años. El tema de los chantas, 20 años. Esos problemas son estos. Encerrar sus posiciones. Pero como no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, en algún momento tiene que sentarse y buscar lo que Carlita dijo, los planes estratégicos de alianzas para llegar al acuerdo, ¿no? Entonces, oye, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos hambre y ni tú comes ni yo tampoco como. ¿Qué hacemos? Entonces empieza el razonamiento y aquí deciden ya, vamos a comer tu parte, que es igual que la mía, y luego comemos mi parte. Y los dos satisfacemos el hambre. Esa es la solución que tenemos que encontrar en los problemas de la provincia de Islay, en el sentido educativo, social, económico, ambiental y de toda índole. Esa es la solución. Siempre estamos preguntando, ¿y cómo fue? Siempre todo decimos, ¿cómo lo arreglamos? Ahí está el arreglo. Ya viene la cuestión racional, ya vienen los profesionales, ¿no? Si yo quiero hacer una represa, créame que yo lo busco a ver cómo estoy. Porque es un campo que haciendo represas. Yo no voy a evaluar cuántos ladrillos o cuánto de fierro. Eso no me importa, es cosa de él. Lo que a mí me interesaría solamente saber es que si esa represa va a beneficiar a la población, si va a mejorar su calidad de vida. Si es que mejora su calidad de vida, estamos hablando de desarrollo. Y si ese desarrollo es bastante permanente, hablamos de desarrollo sostenible, en el tiempo, en el espacio, ¿no? Entonces,
esto es muy ilustrativo para que empecemos a pensar de que no podemos seguir en lo mismo. ¿Cómo es posible, no, que veamos otros lugares que han arreglado sus problemas y nosotros seguimos en lo mismo? Estamos soñando con el pasado. El pasado nos alcanza. Todos los días estamos, antes fue así, que fue así, que fue así, el recuerdo, ¿no? Pero tienen que registrar una historia, y los pueblos que no registran su historia vuelven a repetir el mismo problema. Y nosotros hemos olvidado muchísimas cosas. Yo me acuerdo, cuando estaba en el colegio, la actividad principal era el muelle, la actividad portuaria. Y el secretario general, no sé si Noé Carpio se acuerda de que era el secretario general del sindicato de estibadores, Rivera, Fausto Rivera, paraba todo el sur por la reivindicación de las mejores condiciones de trabajo y de salario para moliendo. Y jamás ese sindicato, que no fue clasista obviamente, se atrevió a destruir, a incendiar, a quemar. Eso no es correcto. Se produce una histeria colectiva. Yo hace unos años vine y vi que quemaron un ómnibus. ¿Qué tiene que ver el ómnibus con mi posición filosófica o con mi rechazo a las personas? La minería no contamina. Son los seres humanos los que contaminamos utilizando la minería. El sector no va a desaparecer jamás. Hemos pasado de la edad de piedra a la edad de los metales. Y es un proceso histórico. Y si quieren, hasta divino pueden llamarle. Pero nos hemos puesto a pensar, no a la minería, no a la extracción, no, satánico doctor no. ¿Y por qué decimos eso? Si es inevitable que exista la minería, o si no que hagamos computadores de piedra, de palos, aviones de piedra. Ya no es posible volver. Tenemos que cambiar, tenemos que mirar de otra manera el mundo y conseguir romper esa dependencia psicológica, física, mental, económica, ambiental, y buscar la autenticidad. Porque de otra manera no vamos a salir. Van a terminar el colegio y van a encontrar similares o mayores problemas en otros sitios. Y ya no va a ser el día más libre, ni la memoria, ni el recuerdo del día más libre. Van a ser ustedes. Si no son auténticos, mueren. Así es. ¿No? A ver, sigue la siguiente. ¿Qué puse ahí? Miren. El problema de la comunidad de Islay, el problema de Cajamarca, de Ayacucho, de Las Bambas, en fin, de todas las industrias extractivas, porque también la agricultura es industria extractiva, no es un problema de ahora, es un problema de muchísimos años atrás. Miren, en el 2009 yo recuerdo que trabajaba en Sauer, en Hilo, y salió este libro, Protegiendo a su comunidad contra las empresas mineras y contra otras industrias extractivas. Si ustedes lo leen, está colgado en las redes. Ahí dice, hoy día la empresa minera, en sociedad, en contubernio con el Estado, va a presentar el EIA del proyecto San Jacinto. Lo que ustedes tienen que hacer es ir al Ministerio de Minas, poner un recurso de amparo y protestar y pedir que se anule el proyecto que está mal hecho. Si la empresa y el Estado reaccionan legalmente desde este punto de vista, entonces ustedes en este caso van a hacer una protesta, una marcha, paralizan tal sector. Es un vademecum social esta edición. Y el año pasado ha salido la edición reactualizada. Los llamados, las personas que no están de acuerdo con otros, han avanzado mucho más que nosotros. Los que ofenden han avanzado más que los que defienden. Así están las cosas. Y no solamente es en el Perú, no solamente. Esto ya se ha editado, los mitos de la minería, por ejemplo, ya editaron en Ecuador, lo editaron en Chile, lo editaron en Bolivia. Y nosotros seguimos insistiendo en la misma metodología.
panetón para los niños, chocolatadas, creyendo que así vamos a comprar la conciencia, ¿no? Nos ponen una multa y ponemos un curso de amparo o una medida cautelar, pasan 4 o 5 años y caduca el pleito y no pago nunca la multa. ¿Qué significa? De que una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Yo puedo hacer legalmente todo lo que me dicen. En mi educación, por decir, la Ley General de Educación, todo lo que dice la ley yo lo puedo cumplir al pie de la letra. Pero depende del resultado, es pésimo. ¿Por qué? Porque la gente no cree, no está involucrada, no tiene confianza en sus autoridades, no tiene confianza en las decisiones del gobierno. Entonces dices, esa empresa no es legal, pero no es legítima. Y el gran problema que tenemos en la provincia de Islay es la legitimidad. Nadie cree en nadie, nadie confía en nadie. Para nosotros los paisanos, todos son malos. Nadie tiene derecho a superarse, a mejorarse. No, pero si fue así, igualito va a seguir, él, toda su familia. Tenemos ese defecto. No aspiramos al cambio. El paso de la carreta ganada por caballos, ya violentamente saltó hacia el automóvil. Pero no saltó al automóvil por la idea de transporte. Las cosas no cambian por la idea de transporte, sino por la necesidad de transporte más rápido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los moyaninos? Crear la necesidad de solucionar este problema sociopolítico y económico que tiene la provincia de Islay. Tenemos que crear la necesidad, no permanecer en la indiferencia. ¿Cómo duele saber que otros pueblos avanzan? Por ejemplo, yo recuerdo Austral, creo que era, estuvo primero gestionándose como Mollendo, y el alcalde de Hilo era Herrera. Y Herrera dijo, les cobro menos impuestos y les doy más facilidades. Y se fueron. Y Mollendo se quedó colgado por las exigencias que hacíamos, ¿no? Queremos hacer un proyecto turístico para Mollendo, para que vengan turistas, y sin embargo a Sánchez le subimos 50 de un sol y nadie lo puede cobrar. Esos no son incentivos para la mejoría. Entonces, tenemos necesariamente que reunirnos de todas las especialidades, autoridades, población, representantes, y formar lo que se llama un capital social relacional. De esa manera, cada quien va a aportar y vamos a llegar a un plan estratégico que nos va a permitir solucionar los problemas. Si no, no hay posibilidades. A ver, sigue la siguiente. Miren, este es un manual editado en la Argentina, ¿ya? Donde está exactamente cómo deben actuar los que son enemigos de la inversión. Exactamente. Yo leí, no sé, que trabajaba en 26 minas del mundo, y ya me lo sé de memoria el libro, sé en qué página está tal comunidad, en qué página está tal organización minera, organización antiminera, porque es un plagio, como decía Maretti, ¿no? La revolución no es plagio, no es una copia fiel. Y entonces, ya hay ediciones. Tenemos que revisar cómo piensa tu enemigo para entender cómo debe solucionar el problema. ¿Por qué tenemos la mala costumbre de no escuchar al que no está de acuerdo contigo? Hay que escuchar al que no está de acuerdo contigo, porque de ahí vas a sacar conclusiones. Tenemos estrategias que no son válidas, que carecen de legitimidad. Hay un pleito, hay un problema y llaman a la mesa de diálogo. El gobierno consiguió la mesa de diálogo con la comunidad de los chantas, por decir, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Que a esa mesa de diálogo asisten los amigos del gobierno, del inversionista, porque el enemigo no asiste porque sabe que no va a arreglar, no va a arreglar. Yo tuve una mesa de diálogo en Quintaya, hace 15 años y todavía no se termina la mesa de diálogo. Tenía otra mesa de diálogo en Huaraz, y tiene más de 20 años, ya cerró la mina y sigue la mesa de diálogo. Tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar las posiciones, tenemos que cambiar las estrategias, los métodos de intervención social para hacer el desarrollo.
el desarrollo no es solamente ambiental, ¿no? El desarrollo es ambiental, social, económico, financiero, educativo, hay bastantes. Ahora, ¿en qué nivel de desarrollo queremos estar en la provincia de Islay? ¿En el nivel de los países desarrollados como Estados Unidos, los subdesarrollados o los medianamente desarrollados? ¿Qué tesis quiero yo manejar? ¿No? Entonces, claro, las características de un país en vías de desarrollo, ¿no? Puede ser Chile. Chile no es un ejemplo a seguir. ¿Quién dice que Chile es mejor que nosotros? Y salen en los periódicos, ahora hemos mejorado la renta per cápita y los peruanos están ganando un sol más en su suelo mínimo. Pero amigos, una cosa es el valor de cambio y otra cosa es el valor de uso. Con $1 ecuatoriano puedo comprarme medio sándwich y con el mismo dólar americano me compro un sándwich y medio. El valor de cambio no es igual que el valor de uso. Entonces, todos estos temas sugiero, recomiendo, mi equipo también, tenemos que hacerlos aterrizar. Juntémonos los profesionales que creemos en el desarrollo de nuestra provincia, pongamos sobre la mesa los problemas y pongamos alternativas de solución a los problemas. ¿No? Ahora, ¿qué sucede? La conducta, y a eso me quiero referir, está condicionada. ¿Ya? A ver, pásame una lámina más que tengo aquí. Miren, esto es en Selemín, ¿ya? Cuando la protesta por el proyecto Conga, yo gerenciaba ese proyecto esos años. Miren cómo se preparan para golpear a las madres. Se preparan ahí, esa es la universidad, creo que mi colega decía que crearon universidades, esa es la universidad de la vida. De ahí salió Grufides, de ahí salieron todos los frentes de defensa con sus dirigentes en todo el país. Ellos, educativamente hablando, desde el punto de vista didáctico, han avanzado el doble de lo que nosotros, siendo profesionales, egresados de las universidades, con maestrías y doctorales, hemos avanzado. Porque no hablamos entre nosotros, porque no nos juntamos, no hacemos las alianzas que necesitamos. Y ahí está nuestro gran problema. ¿No? Hoy en día las universidades, las maestrías salen como fábrica de carros, en serie. ¿Quién garantiza que esa maestría es correcta? Miren lo que ha pasado con el SUNEDU. Entonces, el mundo actual ya no quiere saber el desarrollo solo de conocimientos. Hoy día se habla del desarrollo de habilidades, de capacidades, ¿no? En Suecia, por ejemplo, recién a los 11 o 12 años vas a estudiar, aprender a leer y escribir. Antes de eso es solamente desarrollo de capacidades y conducta, ¿no? Ciudadanía y esas cosas. Japón tiene sus servicios educativos de lunes a sábado de 8 a 12 horas diarias. Solamente disponen de descanso el domingo en la tarde. ¿Qué ha pasado? Ha aumentado terriblemente el estrés al punto de que Japón es el primer país del mundo donde hay suicidios infantiles. Entonces no pongamos como ejemplo otros países, como en Chile es así. Y pues, nosotros somos auténticos, es la autenticidad que decía Claudia Creo. Tenemos que ser auténticos y creer en lo que vamos a hacer y tener fe y poner el punche. ¿Cómo es que dejamos que gente de afuera venga a manipular a la población del Valle de Tambo y a Mollendo lo mismo? ¿Cómo es posible? ¿Dónde estamos? No nos metemos o dejamos que hagamos por les da la gana. Y ni siquiera son de acá, de la provincia. Son de afuera. Pero somos indiferentes. Esa es otra de las características que impide el desarrollo de los pueblos. Así entonces, ya has hablado mucho y ¿qué planteas? ¿No? ¿Cuál es tu caucao? ¿No? O no a Abelito, mi promoción, Abel Caraz Aragón. A ver, la siguiente de todo. Aquí es lo que yo les decía al comienzo, ¿no? El desarrollo simple y llanamente se refiere al mejoramiento de la calidad de vida.
Si cualquier proyecto, cualquier posibilidad, cualquier alternativa, cualquier propuesta no está orientada a la satisfacción de las necesidades y el mejoramiento de calidad de vida, no es un proyecto de desarrollo. Simplemente no es. Y no funciona. Así me digan que mi tío es policía y que iba a ser el ministro de Perú. La siguiente. Entonces, quedamos aquí que el concepto define la estrategia. ¿Estamos? El concepto que tengo yo de un tema va a definir la estrategia de trabajo, ¿no? ¿Hay desarrollo económico? Sí. Sí. ¿No? Tenemos el desarrollo social, que tiene otras características, otros indicadores sociales, ¿no? Pero siempre orientado al bienestar social, siempre. Si no va orientado a eso, no es un proyecto. Nos están vendiendo datos por libre. Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué propones? Ya has hablado demasiado. Eddie, José, Pablo, entonces, Antonio, me venido a hablar aquí para pasar piola. No, tenemos una propuesta. Primero, tenemos que hacer una intervención temprana. No esperar que se anuncie un proyecto pesquero, educativo, minero, que se quiere, para recién empezar a protestar. No. Tenemos que desde el comienzo generar y crear el capital social relacional. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Que nos relacionamos con el alcalde, nos relacionamos con el gobernador, con los regidores. Pero ese tipo de actores son vulnerables. El gobierno lo saca mañana, pasado mañana. No tienen sostenibilidad en el trabajo. Entonces, ¿con quiénes hay que empezar a trabajar? Es con las instituciones de base, el vaso de leche, la zapafa, ¿no? Esas son las instituciones que le van a dar estabilidad al desarrollo de un plan estratégico de desarrollo. Si no, eso se llama capital relacional institucional. El otro es representativo, son como autoridades nombradas a dedo y por voto, ¿no? Ya saben lo que pasó con el voto, ¿no? Entonces, la segunda posición que nosotros planteamos es elaborar un plan estratégico participativo. No es que yo, como el Estado, digo, ¿saben qué? En Mollendo va a haber una mina y va a haber plata, va a haber impuestos, y así que yo les recomiendo que lo acepten. No. En primer lugar, que un proyecto de esta envergadura, un proyecto extractivo, y lo autoriza el gobierno, no la población. Me pasó en Chile. Estábamos desarrollando un proyecto pascualano en la frontera de de Argentina con Chile. Y entonces, como peruanos acostumbrados a las buenas costumbres, le donamos a la Junta de Regantes 150 millones de dólares, con el propósito de que estuvieran con el proyecto. Un día la ministra de la presidenta Bachelet nos llamó y nos dijo: oiga, esto es Chile, ustedes se han equivocado, ustedes creen que esto es Perú, no es Chile. Y aquí quien autoriza el desarrollo del país en forma global es el gobierno. Y no ustedes ni los donantes de plata. Así es que 3 años nos suspendieron el proyecto, nos hicieron que nos devuelvan los 150 millones, tuvimos un problema hasta que se canceló el proyecto. Pascualano. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno chileno tiene legitimidad. Ya, legalmente no decía nada la ley, podía proceder, pero desde el punto de vista de los valores, de la captación de los valores, no tenía legitimidad y se acabó el proyecto, ¿no? Y eso ocurre en el mundo. Yo no sé por qué acá no nos animamos, ¿no? Salen a hablar 4 tonterías y los prejuicios, ¿no? Por ejemplo, usted va al Ministerio de Minas y solicita un permiso para explorar. Entonces, como la burocracia es tan grande, regrese usted dentro de 20 días. Regrese 10 días más, estamos estudiando el proyecto. Ahí mismo, en el ministerio, hay gente que le pasa la voz a los rebotosos y le dice: ¿sabe qué? Hay una empresa que está pidiendo una concesión.
Así que ya prepárense. Entonces, ¿qué hace este grupo que está en desacuerdo? Yo no digo que son mineros, ni que son malos, ni que son comunistas. No, yo no hago calificación de ese tipo. Yo hablo de los hechos. Entonces, van y le dicen a una persona, oye, Beto, ¿sabes que hay una empresa que dice que nos va a dar agua, nos va a dar colegios, hospitales, carreteras? Pero es mentira. Todo eso es falso. Mira qué ha pasado en Las Bambas, mira qué ha pasado en Los Chancas, mira qué ha pasado en Sauce, qué ha pasado en Tiamarí. Es mentira. Así que no aceptes. Entonces, eso en la psicología social se llama prejuicio. Cuando tú afirmas, aseguras algo sin probar lo que estás diciendo. Es un prejuicio. Entonces, la población, masivamente, a través, ¿han visto ustedes esos talleres que hacen? Comienzan a meterse en la cabeza de que la minería es mala, que la minería contamina, que las actividades extractivas son pésimas y que no hay que aceptarlas. Primero se prejuicia a la población, es lo que ha pasado con Tía María. Y cuando ya la gente masifica este pensamiento que se llama el prejuicio, se convierte en un estereotipo. El estereotipo se caracteriza porque es la negación de la negación. Por ejemplo, yo les digo ahora a ustedes, ¿cómo son los argentinos? Ah, no, que che, son vanidosos, son soberbios. Ese es el estereotipo que tenemos. Pero no todos los argentinos son así. Ese es el estereotipo que se tiene de las industrias extractivas, no solamente minería, petróleo, gas, en fin, en el Perú. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Romper los prejuicios y estereotipos para que la mente esté blanca para escuchar y ponernos a discutir y tomar posibilidades de un plan estratégico. Si es que la gente sigue prejuiciada, no hay solución a los problemas. Y ya tenemos que aquí, tenemos Los Chancas, tenemos el Ponga, tenemos Michiquillay, tenemos Tía María. Y Tía María es un proyecto así chiquitito, ¿no? No van a pensar que es la solución del mundo, es recontra chiquitito, ¿no? Y entonces, para hablar de desarrollo de la provincia de Islay, primero tenemos que romper los prejuicios y estereotipos. Segundo, tenemos que formar las alianzas estratégicas. Tercero, estos aliados estratégicos tienen que hacer un plan estratégico plurifuncional, ¿no? Y pluridisciplinario. Todos los profesionales, todas las carreras tienen que hacerlo así. Porque nos damos con una piedra contra la pared. Miren, en Angas se cayó los cerros con el fenómeno del niño y se vinieron abajo todas las casas. Entonces yo trabajaba en esa empresa, Barry. Hicimos un proyecto de adobe estabilizado para las casas de los campesinos. La condición era que nosotros dábamos el material y dirección técnica, y ellos la mano de obra. Y se hizo 260 casas. Pero un día vino los dirigentes y me dijeron que por favor no le pusiéramos pisos a la casa, porque ellos ponían sus mantas y vivían con sus conejos, con sus gallinas, sus animales. Un tema cultural. Y toda la protesta que hubo fue por un tema cultural, no era un problema ecológico. Entonces, si no analizamos, si no evaluamos bien, no podemos atrevernos a protestar en favor o en contra. Eso nos está faltando, hermanos moyaninos, eso nos está faltando, ¿no? Y luego tenemos la migración de los métodos tradicionales. Contratan una consultora, y he visto un plan estratégico de acá de la municipalidad, ¿no? Y hacen una matriz, ¿no? Bueno, no son expertos, obviamente. Dicen, ¿cuáles son los problemas de Oriente? Agua, luz, baja productividad, bajo nivel educativo. ¿Y quién es culpable de esto? Los proyectos mineros. Entonces, el resultado del plan estratégico, hagamos todo, desarrollemos todo, pero menos con que haya minería. Y entonces empieza el trabajo ya del estereotipo y del prejuicio. Entonces, nosotros estamos planteando aquí que hagamos eso, la legitimación. Si tú no me crees a mí, nunca te voy a dar pase. En Cajamarca, la Cámara de Comercio, no queremos el proyecto común. ¿Por qué? Porque nosotros somos empresarios
estamos dedicados a vender insumos. Sin embargo, por unos centavos menos, la empresa compra desde Lima y nos deja nosotros colgados en nuestros negocios. Y por eso no queremos minería. Entonces, para poder definir la solución a nuestros problemas, primero definamos los conceptos. ¿Qué es lo que realmente es? ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿No? Hoy en día se habla ya de la economía circular, ¿no? Reciclar, reusar, utilizar mucho menos los niveles de contaminación de antes. Trabajemos eso. Trabajemos eso. Hay experiencias, por ejemplo, les voy a contar. Es una ciudad que se llama Cotuí, en Pueblo Viejo, en República Dominicana. Una zona pobre hasta no poder. ¿Ya? Y entonces comenzaron con la misma historia de que la contaminación, que las aguas, todo era culpable de la empresa que estaba instalada ahí. Bueno, hicimos muchos talleres, muchos profesionales, hicimos un plan estratégico de desarrollo, pero el objetivo era de que no exigieran ellos trabajar para la empresa, sino que más bien la población le ofreciera servicios a la empresa, de manera que ellos mismos realizaran su propio trabajo. Miren lo que pasó, y eso ojalá nos sirva a nosotros los moyendinos. Vimos que la empresa necesitaba 14.000 chalecos, 14.000 pantalones, 14.000 casacas, equipo de seguridad, que la ley lo exige. ¿Ya? Entonces, juntamos a los grupos humanos de gentes, ¿no? Y compramos máquinas de coser de pedales, mano, que no tiene electricidad, pero no había electricidad. Entonces, este grupo, chalecos, este grupo, casacas, 28.000 prendas cada comunidad, 28.000 casacas, 28.000 camisas, 28.000 pantalones. Ni Gamarra ni Lima vende eso. ¿Qué se hizo con los jóvenes? A pesar de que tenían otras posibilidades, se compró maquinaria para que fabricáramos zapatos con punta de acero, zapatos de seguridad. ¿No? 28.000 pares de zapatos semestral. Entonces la población dijo, oye, ¿por qué vamos a parar el proyecto? Más bien apoyemos para que salga y nosotros salimos. Luego, los municipios. Necesitamos mover 14.000 personas diarias para la construcción de la mina. Un préstamo a cada municipio para que cada municipio compre 6 buses. Para transportar diariamente por 3 años 14.000 trabajadores. Amigos, a la vuelta de un año eran más grandes que el Cruz del Sur. Tenían que garantizar la venta. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ofrecer el servicio. No que nos diga, ¿sabes qué? Le vamos a dar 20 empleos por comunidad, 30 empleos. Eso no funciona. O vamos a hacer un trabajo de empleos rotativos. Eso no funciona. Entonces, la persona que negocie, o el equipo de profesionales que negocien, representando a la provincia de Islay, tanto de los que se oponen como los que están en favor, tiene que sentarse en una mesa familiar y hacer el plan esotérico. Si no, no hay solución. Así de simple. Entonces, legitimación es uno de los temas más cruciales. Si se legitima, se aprueba un plan esotérico y se ejecuta, mejora la educación, la salud, la ecología, la conducta social, todo va a mejorar. Eso es desarrollo. Es desarrollo sostenible. Bueno, y yo aquí anoté lo que dicen las comunidades en todo el Perú y en el mundo. Dice, se oponen porque sus tierras en algún momento han sido entregadas en servidumbre. Antes la ley era así, pues. Si es que tú no querías dar tu tierra para hacer una mina, por decir, el Estado le daba en servidumbre y te llegaba colgado. Eso ellos lo recuerdan así. Pues es muy poco lo que ha hecho el Estado con toda la plata que ha recibido, ¿cierto? Cierto, eso no lo hace el dinero, simplemente está procesando todo lo que le ha pasado, ¿no? Se conocen muy pocas sanciones a las empresas, sí, pues, pocas sanciones, ¿no? Y aquí tengo una relación de todos los problemas que tienen en la cabeza la gente, pero también tengo una relación de los estereotipos y de los prejuicios que tiene la población.
Recuerden que el prejuicio siempre parte de la mentira y tiene un propósito negativo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿de qué lado nos ponemos? Paisanos míos, ¿de qué lado nos ponemos? ¿Qué hacemos de aquí para adelante? No seamos aiquistas. Hay que mejorar la educación, hay que mejorar la salud, siempre somos aiquistas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Ese es el tema. Y tenemos muy buenos profesionales, a mí me consta. El caso de, tú debes conocerlo bien, el caso del río Vagabundo y el Titire. El río Vagabundo carga borro y arsénico y malogra la calidad del agua del Valle del Tamo. Ese es el problema de la no es el problema de la minería. ¿Y por qué protestas tú contra la minería si no son culpables? Tenemos el caso de la remediación de ITE. Se ha remediado ITE. ¿No? ITE significa irrigación de terrenos eriáceos. Entonces tenemos que aceptar nuestros errores, ¿no? Y obtener una rentabilidad social. Así cuando yo pongo $1 en el banco para recibir 50 de utilidad de intereses, así yo pongo bienestar social, ¿no? El Estado y sus empresas pone beneficios sociales, pone beneficios de vida para que la respuesta sea la licencia social para operar. Así de simple es este problema. He preparado muchas cosas, pero creo que el tiempo ya está ahí lo dejamos, paisanos, así que pregunten lo que deseen saber, si es que ha quedado alguna duda. Dime. Buenas tardes. Soy Enrique Álvarez, de la promoción 78, y actualmente radico en Juliaca. Soy coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y trabajo más de 15 años con jóvenes y pertenezco a una institución que se llama Musudyani. Concuerdo con usted, señor, en el sentido que tenemos que sentarnos a dialogar y a concertar esas políticas y esos planes, porque si no concertamos y no dialogamos, es por gusto, ¿ya? ¿Y qué le vamos a ofrecer a estas nuevas generaciones? En la mañana yo conversaba con la directora del colegio, porque nosotros como promoción nos preparamos a los 50 años y queremos también dejar algo de nuestra propia experiencia con Beto Lajo y todo, cuando en ese tiempo y en esos momentos nosotros sí hacíamos una protesta y propuestas claras cuando estábamos en las aulas de Valdiviesos, ¿no? Y que eso todavía falta, que creo que en ese sentido la invocación a estas nuevas generaciones es eso, que tengan una actitud crítica, ética, democrática frente a la realidad. ¿Qué queremos para la provincia? ¿Qué queremos para nuestro querido Mollendo? Y concuerdo con usted en varios temas. En el tema ambiental creo que hay que seguirlo trabajando y cómo tenemos que llegar a la población para que la población sea la que se beneficie, ingeniero. Eso es muy importante y creo que eso tenemos que trabajar, como le decía en la mañana a la profesora, a la directora, queremos seguir haciendo el trabajo de redes, porque hoy en día la tecnología es muy fuerte y en eso tenemos que apuntar, ¿no? Creo que hay que trabajar con la juventud mollendina. Sabemos los problemas que tiene Mollendo, sabemos los problemas que pasa la juventud mollendina. Y ahí juega un rol importante la municipalidad de la provincia. Discúlpeme con todo el respeto, ¿dónde está el señor alcalde que debería estar presente aquí en esta reunión? ¿No? Porque él tiene que escuchar también. Tiene que saber lo que vive la provincia, lo que le afecta, y esas propuestas que usted ha hecho, y trabajar con los jóvenes a través de los CPJ, el Consejo Provincial de la Juventud. Creo que hacia eso tenemos que apuntar y lo felicito, ingeniero, y a los demás panelistas. No me quisieron dar la oportunidad de hablar con la anterior mesa de trabajo, pero sí le agradezco por haberme dado esa oportunidad. Y estamos como promoción 78 Víctor Raúl Arias de la Torre para seguir aportando por esta provincia y por esta juventud
que tanto lo necesita. Muy agradecido. ¿Sabes qué me alegra de esto? Tengo la sensación de que hemos puesto una semillita para que germine. Y eso es bueno. ¿Usted quería hablar? Sí. Sí, por favor. Damos paso a la mesa de panelistas. En primer lugar, el ingeniero Percy Huertolas. Amigos, autoridades educativas, muy buenas tardes ya. Nos complace en realidad un evento tan importante para nosotros ser de Usueño, y qué bien, felicitamos esta iniciativa, que sea el propósito de cada evento, cada año, que tengamos que reencontrarnos en una fecha ya, que se instale este tipo. Nosotros pensamos como egresados, esta entidad educativa que nos dio realmente el conocimiento básico, ¿qué te damos? Tantos profesionales que nos dio nuestro querido colegio, que están regados en el mundo y digamos, derrochando su conocimiento. Hoy podemos aterrizar en este medio que pueda servir la semillita, que muy bien lo dijo el doctor. En esta ocasión, le comento, yo estoy en el sector agrícola y agroindustrial. A veces nos encontramos, son más que todo el valle, son 13.500 hectáreas, 13.000 hectáreas. De esas 13.000 son el 50%, 6.000 hectáreas son de arroz. Al terminada la cosecha se quema la paja de arroz y se genera una contaminación. Frente a ese tema nadie dice nada, los especialistas tampoco indican nada. En la década del 70 teníamos como 4 o 5 casas agropecuarias. Hoy tenemos el 60 o 65 casas agropecuarias. Esto quiere decir que hemos incrementado en 1.500% y cada vez con poder residual. Se dan cuenta cómo ha ido cambiando. Y frente a ese tema tampoco no lo aceptan. No hay una legislación tampoco que permita cómo controlar eso. Ese es un aspecto, frente a esa situación no vemos protesta en ese aspecto. No somos críticos en ese aspecto. Otro aspecto también, sabemos que tenemos problemas de índole, somos como un paciente en UCI que tiene problemas sanitarios, problemas técnicos del sistema de riego. El riego es por gravedad y eso tiene que cambiarse. Y los costos operativos han cambiado. Ya no es sostenible el campo bajo estas formas. Y lo peligroso aún, que el 65% de los predios agrícolas ya son alquilados. Y está luchando el 25% por hacerlo sostenible, porque esta generación se termina. Y no sabemos, y hay algo turbio que no lo vemos, si esto no mejora en sistemas de riego, mejora con tecnología post cosecha. En todo este tiempo, el desarrollo agroindustrial que inicia hace 100 años más o menos con la cooperativa Chucarapi, hoy después la industria azucarera, de ahí no hemos visto desarrollo. Las generaciones no han vuelto nuevamente. El campo se ha ido envejeciendo y no hay renovación. ¿Cómo va a renovar la generación cuando no es sostenible? Para que vayan a sufrir los hijos, tantos exalumnos de la universidad que se han formado y vienen del sector agrícola, ya no van a retornar porque no va a ser sostenible. Los profesionales normalmente que están mucho más posicionados con tecnología y con toda esa ciencia, muy bien vienen de pasada, pero estos eventos tendrían que concretarse para que pueda dar esa semilla y poder realmente estandarizarse y tener todos los años y este tipo de simposios ser más frecuentes. Mi pregunta es, ¿será que habríamos perdido una actitud? Y tenemos una formación familiar que es complementar con el tema escolar y realmente ese esfuerzo, el sacrificio que un estudiante venía del valle lo ha curtido para que luego se haya forjado en el exterior. Es como el Uruguay chiquito que se enfrentaba a un poderoso Brasil y un hoy en día ha logrado
posicionarse afuera, luchar, y es un gran empresario como lo veo acá, a nuestro gran amigo colaborador del Dian Valdivia, y tantos esos ejemplos que nos ha permitido el Dian Valdivia, hoy nos ha reflejado con Carlitos Lezar, también nos ha dado muestras de ese espíritu, ese coraje. Creo que ese de repente, probablemente ese espíritu, algo que se está perdiendo, pero sus requerimientos, sus fortalezas está frente al mar, que es importante, el puerto, servicios de la agricultura, tiene condiciones ecológicas importantes, el Valle de Tambo, que no lo hemos visto, tenemos características geológicas importantes que la tenemos que fortalecer. Al frente van a haber una serie de productos agroindustriales, y muchos jóvenes dicen: usted no debe ser de acá, piensa que yo he venido de Lima, que un boyentino no podría ser capaz de hacer eso. Imagínense cómo piensa un joven que uno me puede relacionar. Otro aspecto importante: un expositor tendría que ser de Arequipa o de Lima, porque eso puede ser mejor. Y cuando veo una disertación de boyentinos extraordinaria, que realmente son estereotipos que tenemos que romper, mitos que realmente creen que a base de la ciencia y la tecnología hemos podido superar. Todo este concepto yo quisiera que me lo pueda plasmar para que ellos, los jóvenes que hoy puedan tener más confianza que un boyendo puede mucho más que estos problemas que hablamos. Al comienzo yo decía que hay un concepto que dice que es el ser social quien determina su conciencia social, ¿no? La conciencia social genera conductas o inconductas, ¿ya? ¿Qué pasa con los grandes millonarios que han quebrado? Se han metido a la droga, se han metido a la delincuencia, porque tienen que mantener su estatus, ¿no? Y hacen lo imposible por mantenerse en ese estatus, ¿no? Porque si nació pobre, así sea millonario, siempre va a pensar como pobre. Y si es rico, así se quiere, va a pensar siempre como rico. Es el ser social, es la naturaleza. Pero, en cambio de conductas, tiene que ir en simultáneo con la ejecución del plan estratégico, ¿no? No se puede hacer una reforma educativa sin que no haya una reforma legal, una reforma administrativa y de ese tipo, ¿no? No se puede, simplemente que todos tienen que ir de la mano, ¿no? En la educación, por ejemplo, yo estuve en una reunión con León Rattenberg, no sé si lo conocen, y yo le decía: oye, León, tú eres un capo en pedagogía, en metodología, en didáctica. Pero ¿te has puesto a pensar qué es lo que enseñas? Nuestros nietos, amigos, están estudiando lo que yo estudié cuando estaba en el colegio. Porque desde 1968 a la fecha no ha habido una reforma educativa. Entonces nuestros abuelos han estudiado lo que estamos estudiando nosotros y lo que están estudiando nuestros nietos. Porque no hay un cambio en la currícula, en los sílabos. Entonces, ese es un problema. Hay modificaciones simples, pero que tienen que obedecer a un plan estratégico de desarrollo. Por ejemplo, usted en Nueva York no va a encontrar una facultad de zootecnia, porque no hay ni siquiera un gallito o una gallina en la calle, ¿no? Simplemente tiene que responder a la situación socioeconómica, ¿no? El Valle de Tambo tiene una vocación agrícola, tiene que desarrollar institutos, tiene que fortalecer a esos jóvenes en esas tecnologías, ¿no? ¿Cómo es posible, y mi amigo que vive en Culiaca, yo trabajé en Culiaca muchos años, cómo es posible que se creó la UNTA en ese tiempo, ¿ya? Y se creó la facultad de pesquería solamente para el lago Titicaca? Oye, es una, ¿qué se llama eso? Didactogenia, ¿no? Es una didactogenia. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque no hay un plan estratégico. Si no hay un plan estratégico, una brújula a dónde vas a ir y puedas medir, porque es importante la evaluación y el seguimiento, ¿no? Si no tienes el seguimiento, estamos hablando por gusto. Miren, el ingeniero que acaba de antecederme tiene toda la razón, pero está solo, pues. Como él, hay muchos que piensan igual.
Pero ¿qué hacemos para que se cuente con él? Ese es el tema. Tenemos que hacer los esfuerzos. Estos eventos, estas participaciones son muy importantes. Y por favor, siempre hay que escuchar al que no está de acuerdo contigo, porque ahí se van a sacar las soluciones. Invitamos ahora al ingeniero Beto Montoya para la pregunta de rigor. Hago extensiva la invitación a la presentación de su libro mañana, La magia de mi pueblo, en el María Auxiliadora, a las 4 de la tarde. Dense un tiempito. Beto. Buenas tardes. He escuchado con mucha atención a los expositores y la verdad que lo han hecho muy bien, los felicito, principalmente en la parte social. Debido a mi carrera, quiero exponer un punto de vista muy particular, ¿no? Es que el desarrollo, y se ha repetido mucho el término sostenible en el tiempo, y eso es lo que se quiere, que los proyectos sean sostenibles en el tiempo, porque un proyecto que tiene una duración corta no tiene sentido, ¿no? Entonces, el gran proyecto y sostenible en el tiempo para la provincia de Islay es resolver el tema hídrico. Resolver el tema hídrico. El tema hídrico se tiene muchas dificultades, tanto políticas como de financiamiento y diseño de un proyecto de esa envergadura, ¿no? Un proyecto que primero, en primera instancia, tenga que pactarse y hacer un plan con la vecina Moquegua para poder utilizar los recursos del río Tambo de manera equitativa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la construcción de represas en lo que a nosotros nos corresponde como provincia, de tal manera de que eso generaría la ampliación de la frontera agrícola, generaría la posibilidad de dar agua para la ciudad, que siempre es un recurso muy, muy escaso, la proliferación de fábricas, o sea, pesqueras, todo lo que tengan que utilizar el agua, ¿no? Y después de todo eso, después que hagamos todo eso, recién estaría la posibilidad de que salga Tía María. O sea, Tía María no es un proyecto sostenible en el tiempo. Tía María, no sé cuántos años tendrá, no sé exactamente, pero 15. Bueno, 15 es una abrir y cerrar de ojos. Como también sucedió con el puerto de Mollendo, ¿no? En algún momento, en la época de oro de Mollendo, y toda la población estaba involucrada con el puerto, ¿no? Todos teníamos que ver con el puerto, o nuestros padres, agencias marítimas, aduana, lo que fuere. Pero eso acabó. Entonces ya no es sostenible, no fue sostenible. Entonces yo hago una invocación, principalmente a los jóvenes, para que piensen eso, ¿no? Y que realmente el gran proyecto de la provincia es el proyecto de solución hídrica para la provincia, ¿no? Entonces, eso también pasa por un tema político, porque miren ustedes, la cuenca del Tambo tiene más que el doble de la cuenca del Chile. En la cuenca del Chile, a raíz de que ha tenido muy buenos políticos, muy buenos dirigentes, ha conseguido hacer 7 represas, 7. Y hay una utilización, si no es, obviamente que no es el 100%, pero está muy cercano a eso, ¿no? En cambio, nosotros en nuestro río Tambo, si bien es cierto, siempre nos acompaña la gran ventaja que se utilizaba ancestralmente, pero no se ha hecho ni una. Moquegua ha hecho una, que es Pasto Grande, pero en la cuenca del Tambo, en lo que nos pertenece,
no se ha hecho ninguno. Y se viene tirando miles, millones de dólares cada año al mar. Lamentablemente eso no se lo ha tenido en cuenta, no se ha hecho cálculos de cuánto perdemos, ¿no? Entonces, reitero en estos poquitos minutos que tengo que tenemos que enfocarla en eso, ¿no? En la resolución del problema hídrico para la provincia. En cuanto a la parte social, sé muy bien la trayectoria de Guillermo. Hemos estado juntos en Cajamarca bastante tiempo y desde luego que en la parte social nadie puede discutir que es un problema que hay que resolver, ¿no? Todos los proyectos mineros tienen dificultades. Hay un montón de proyectos ahí en la frontera Chile con Argentina que Guillermo ha mencionado uno que no ha tenido solución. Y acá en Tía María, en fin, son muchos los problemas que no tienen solución y que la parte social debe resolverlo. La pregunta sería si tú crees, Guillermo, que trabajando la parte social desde un punto de vista científico es factible de resolver. Gracias, Beto. Sí, yo no solamente creo que sí, sino que lo he comprobado que sí funciona. Tengo el caso Pierina, Lagunas Norte, el caso Veladero, el caso Cerro Bacale, tengo el último que trabajé en República Dominicana. El problema fue exactamente el mismo, la discusión de los glaciares en el caso de Pascualama y el problema de las aguas en los demás países, ¿no? Y llegamos a la conclusión de decir que resolver el problema hidrológico per se no es la solución. Si es que no está ligada a un plan estratégico, como parte de un plan estratégico. Es decir, por ejemplo, si yo voy a hacer una represa para aumentar la cantidad de agua, tiene que caminar con una ampliación de la frontera agrícola, si no, no sirve. Si no, no sirve. Por gusto arreglo el problema del agua. Si es que yo voy a hacer una represa y voy a almacenar el agua del río Vagabundo y el Titire con bolo arsénico, tampoco es una solución. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Beto, pero siempre que esté ligado a las otras actividades, que no sea individualmente atendida, sino a través de otras actividades. Creo que hay alguien que pregunte, Eddie, que se dio la... Me sorprende la cantidad de decisión que se tiene sobre los proyectos sostenibles. Pero ¿qué hay de la calidad de agua que estamos consumiendo durante tantos años los argentinos? La cantidad de boro que consumimos en el agua son 6 partes por millón y que rebasa los 2.5 que legalmente está establecido. ¿Dónde están las autoridades que no hacen nada? ¿Por qué habríamos de hacer algunos proyectos en el tiempo si no va a haber población que los disfrute? La otra pregunta era, ¿por qué hay autoridades que no hacen nada con visión al futuro de la educación de los chicos y desperdician el talento de nuestros muchachos cuando no les ponen una carrera profesional de acuerdo al contexto en el que vivimos? Ingeniería ambiental, ingeniería pesquera, agronomía, agropecuaria. Se pierde todo el talento. Estamos destinados a que el 4 o el 5% de estudiantes sea profesional. ¿Y el resto qué? ¿Vamos a seguir siendo solamente artesanos? Eso le quería preguntar. Sí, mire, fíjese, insisto en lo mismo, que el problema, solucionar el problema per se por el sector, digamos, minero, que se dice que es el causante del problema hídrico, no nos conduce a ningún problema, a ninguna solución. Tenemos que enfocarlo integralmente, ¿no? Porque sabemos la cantidad de agua que necesitan, pero fíjese, en 1976,
todavía habían las chimeneas en hilo. Ya había una protesta en hilo, justamente porque decían que el anhídrido sulfuroso que emanaba las chimeneas contaminaba a hilo. ¿Ya? Eso es lo que se difundió, fue motivo de protestas, hasta muertes, ¿no? Y a mí me acusaron de haber matado a un dirigente del Valle de Tambo. Bueno, hicimos nosotros un trabajo de 11 parcelas en la punta, en Cobrachacra, en la curva. Estaba Ortiz, me acuerdo del alcalde, estaba en la punta Torres, Miguel Torres. En sus chacras hicimos un estudio de suelos, de calidad de agua y por qué no funcionaba la agricultura en el Valle de Tambo. Y nos dimos con la sorpresa de que el gran problema era la presencia del boro y del arsénico. Inmediatamente después de eso se apagaron las chimeneas de hilo, ¿ya? Y entonces nos retiramos. Yo quería decir ese proyecto. Nos retiramos del Valle de Tambo porque vinieron los mexicanos, ¿no? Y cuando se apagaron las chimeneas ya no había problema, porque supuestamente ya el boro arsénico era la causante. Ese año estuvo en quiebra la central azucarera y le dimos 25 camionadas de chatarra para que reactiven la central de Chucarapi. Y teníamos unas magníficas relaciones. Y luego de esto, se apagaron las chimeneas y nos retiramos. 20 años después, Sandra viene a pedir tía María. Y entonces, históricamente, el pueblo reclama el pago de la factura pendiente por lo que pasó antes. Entonces, es un problema psicosocial. Es un problema que tiene que ver con los prejuicios y los estereotipos. Así es, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero yo no puedo responder por el alcalde, ni tampoco Beto. Ese problema, desde el punto de vista hídrico, lo resuelve Beto, y desde el punto de vista social, yo lo respondo, pero no puedo saber por qué el alcalde hizo eso, no hizo otro. Pero le voy a contar como anécdota. El alcalde estuvo en el Algarrobal, y el Algarrobal por más de 400 años siembran aceitunas. Hilo. Y entonces las chimeneas, entre comillas, no emitían humo, lo que emitían era anhídrido sulfuroso, gas, y el gas, ustedes saben que no se ve, pero sí se sienten sus efectos, ardor en los ojos, en la nariz, en fin. Y entonces en el Algarrobal fueron dirigidos por esos expertos en la protesta y comenzaron a talar toditos los árboles de aceitunas y sembraron alfalfa. ¿Ya? Sembraron alfalfa. Y el primer sensor de contaminación es la alfalfa. En la gotita de té que usted le eche se pone amarillo y se muere. Y entonces sembraron alfalfa y estaba el gobierno de Fujimori. Le cayeron con toda la empresa que era culpable por la contaminación del humo, decían ellos, ¿no? Y se nombró una comisión evaluadora de los daños, esos ecologistas, economistas que hay en los municipios normalmente, ¿no? Y dijeron que había daño causado por la emanación de gases. Y sancionaron $1 millón de multa a uno de los chacareros que estaba ahí, $500,000 para el daño y $500,000 para la comisión evaluadora del daño. Y entonces todo el Algarrobal, todo hilo, comenzó a tumbar las aceitunas y a sembrar alfalfa para cobrar la compensación. Entonces, en ese momento, hubo un dirigente, Carlos Guillén, que quiso hacer lo mismo para acusar a la empresa. Y entonces la empresa dijo, si por el Algarrobal es así, pago millones de dólares por el Valle de Tambo, que ya se acabó la mina. Y entonces se apagaron las chimeneas y esa es la factura pendiente. Entonces hay un trasfondo, como dice Beto, un trasfondo político en ese tema. Entonces no siempre hay que creer en lo que vemos en la televisión o lo que dicen los gurúes, ¿no?
Finalmente invitamos al ingeniero José Jara Suárez para formular su pregunta. Agradezco la invitación, la señora directora, los organizadores a este importante simposio, así como las magistrales ponencias y respuestas a las inquietudes de los participantes. Como bien lo dijo el ingeniero, el desarrollo de una sociedad debe estar muy vinculado, ¿no?, al bienestar de las mismas, ¿no? Y esto está preocupándonos en los últimos tiempos. Cuando, por ejemplo, queremos hacer un diagnóstico, una evaluación situacional de la provincia, nos vamos dando cuenta que cuando evaluamos las fuentes de trabajo, estas se han debilitado en los últimos tiempos. Y esto está conllevando a una debilidad de bienestar en la población. Bien sabemos que la provincia, en la década de los 70, a inicios, fines de la década de los 60, era una de las provincias que tenía el mejor ingreso per cápita del Perú. Toda la gente aquí tenía trabajo, todo el que quería trabajar. Y se construye, por ejemplo, un hospital, ¿no?, financiado por el Ministerio de Salud. Pero el gobierno comete un error, el error de que en esas épocas, cuando se construye el hospital principal de Mollendo, la mayor parte de la población era asegurada. Entonces, no se había hecho bien el trabajo estratégico, ¿no? Porque allí debió haberse construido un hospital orientado a los asegurados, ¿de acuerdo? Entonces, después, en el tema de la concesión, ¿no?, del Ministerio de Salud al AESalud, ¿no? Y ese va a ser un tema que no sabemos cuándo va a terminar. Hay un tema a nivel nacional que involucra a nuestra provincia: la postura del CEPLAN, que es el Centro Estratégico de Planificación Nacional, ¿no?, que lastimosamente el plan director que debieran de tener las ciudades, los departamentos, el país, en los últimos tiempos, por el apetito político, se ha distorsionado. Quien habla conversaba hace meses atrás con un director ejecutivo del CEPLAN. Yo le dije: ¿qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? Y él me hizo mención de ello. Él venía de recibir maestrías, doctorados en Estados Unidos, de cómo se debe manejar la planificación de las diversas zonas. Y vino con todo el ánimo, con todo el espíritu de ese conocimiento y experiencia adquirida. Y llega al Perú a ocupar ese cargo, es economista de la Católica, pero su carrera y especializaciones las tuvo en el extranjero. Y terminó totalmente decepcionado, porque cambió la forma de tomar decisiones. El CEPLAN es una institución en estos momentos decorativa. O sea, en el papel pareciera muy interesante, pero en la praxis predomina la decisión política. Que, por ejemplo, va el presidente o alguna alta autoridad, en el afán de quererse congraciar con un sector de la población, agarra y toma decisiones y deja al lado
el plan estratégico que se debe de tomar en cuenta. Y eso es algo que está siendo muy recurrente en los últimos tiempos y que bien lo han tocado aquí, muy bien, ¿no? Entonces, hay una necesidad en nuestra provincia de generar el pensamiento crítico, como lo mencionaron al inicio. Un pensamiento de discusión sana, en la cual se pueda pensar en hacer trabajos de ensayos a través de los señores alumnos, profesores, profesionales. Hoy, por ejemplo, gracias a la tecnología, ¿no?, podemos apoyar todos los alivianos que de corazón queremos y estamos en la capacidad de hacerlo, de forma virtual, porque a veces el trabajo no hace posible que uno pueda venir seguido, ¿no? Entonces se puede tener una videoconferencia, una capacitación de donde esté un deán valdiviano en el extranjero, en Lima y en cualquier lugar, para generar este tema, ¿no?, de que la población ya sea más crítica. Estamos viendo, hemos tocado el tema, por ejemplo, se ha abordado el tema de la minería, ¿no? Se ve las diferencias, pero no se llega a un diálogo, como bien lo dijo el ingeniero en un momento, ¿no? Al final el resultado es que no estamos teniendo el bienestar social. Entonces, esto ha acarreado de que cuando uno hace una evaluación de las fuentes de trabajo, pues el bienestar social, el bienestar de las familias, cada vez está peor. Entonces tenemos que dialogar. La pregunta. El otro tema, por ejemplo, es en relación al puerto de Corigo. No sé si se haya hecho un buen trabajo estratégico, una buena investigación. Ustedes bien saben de que uno de los grandes proveedores a nivel mundial de la soya son esta zona sur de Sudamérica. Estamos hablando de Brasil, de Argentina, de Paraguay y Bolivia. Y el Perú, geográficamente, está bien posicionado, está bien ubicado. Y no estamos aprovechando geopolíticamente nuestra ubicación. ¿Por qué no gestar, por ejemplo, de que toda esa producción de soya, o una buena parte, pueda salir por este futuro puerto de Corio que se puede hacer? De repente pensando en un espigón inicialmente, si no hubiera recursos suficientes. Ustedes saben que China es un gran comprador y los barcos que llevan la soya, por ejemplo, de estos países, ¿no?, de Bolivia, de Argentina, Brasil, muchos tienen que dar la vuelta del Atlántico por Sudamérica, ¿no?, subir y cruzar todo el Pacífico para llegar a China. Y la India ya también está creciendo. ¿Y por qué no venir? Nosotros tenemos conectividad, por ejemplo, con Brasil, tenemos conectividad con Bolivia. ¿Y por qué no gestar de que esos productos de soya pudieran ingresar, salir por nuestro puerto? Es un proyecto, ¿no? Entonces, y detrás vienen otros proyectos. La pregunta, por favor, ingeniero. Y la pregunta es la opinión que le merece al ingeniero de la parte de evaluación de las fuentes de trabajo de la provincia. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo podríamos salir adelante, ¿no? Porque yo veo triste, ¿no?, amoyendo en fuentes de trabajo, ¿no? Solamente tiene movimiento y alegría por lo general en la temporada de verano. Muy amable. Bueno, yo sé
simple. Demos la oportunidad a la inversión para generar trabajo. Si no permitimos la inversión, si estamos quejándonos y impidiendo la inversión, no va a haber jamás trabajo. Todos van a ser empleos públicos. Así que esa es la respuesta. Permitir que haya la inversión para todos los sectores, pesquería, puertos, todos los sectores. Permitamos que inviertan y entonces va a haber empleo. Y no vamos a seguir siendo engañados. A ver, el señor Noé Carpio. Buenas tardes, saludo la presencia de todos ustedes. Interesante el evento, pero quisiera puntualizar a mi criterio, brevemente, el tiempo es corto, cosas bastante puntuales. Para poder despejarnos o avanzar al 2050, es importante solucionar primero los problemas de años que tenemos, coyunturales y que no tienen solución. La represa es un cuento de hace 60 años que no se hace realidad por los motivos que todos conocen. Moquegua Hilo tiene con Pastorande 6 represas más chicas. Se llevan el agua, pronto las lomas de Hilo van a tener también agua y la provincia de Islay sigue en sequía. Cuando se hizo Pastorande, me acuerdo, se aseguró que en época de estiaje Pastorande daría todo el agua suficiente que necesita la provincia para sus necesidades y no se ha cumplido, sino a gotas. Yo pienso, señores, que tenemos 3 problemas coyunturales. El primero, la represa, que es un cuento que no se hace realidad y que hay que gestionarlo. El segundo, el proyecto integral de agua potable y desagüe que necesita toda la provincia, que viene en estudios hace 50 años y se convierte en otro cuento de hadas. La última empresa que está haciendo estos estudios es Profe, y Profe ha señalado en algún momento que ese proyecto es caro porque necesita su captación en la parte alta del valle, en la parte más alta, con una planta de tratamiento por el fiscal, en la parte alta también, y una tubería de ancho diámetro que recorra toda la provincia hasta Matarani, dejando ramales de abastecimiento en todos los distritos, Cocachacra, Dian Valdivia, hasta la punta, incluso al otro lado, Mejía, Moliendo y Matarani. En estos momentos, esos 2 problemas son de urgente solución, señores. Los desagües de Moliendo, de 35.000 habitantes, ¿a dónde van? Sin ningún tipo de tratamiento al mar. Y donde estas aguas se descargan, en las tuberías de descarga, abunda el pescado de peña. ¿Cuál es la pregunta, Noé? La pregunta. No es mi pregunta, quería solamente... Sí, nada más puntualizar esto. Entonces, sugiero finalmente, sé que el tiempo es corto, no puedo seguir adelante, sugiero que de este evento salga una sugerencia. Que los alcaldes de la provincia se reúnan cada 3 meses en forma descentralizada para evaluar y analizar los problemas de cada distrito y de toda la provincia, y así, con sus gerentes y sus secretarios, avanzar en forma conjunta, pensando en un mismo propósito y hablar un mismo idioma. Nada más. Muchas gracias. Vamos a preparar las conclusiones de este evento y vamos a hacer llegar a todos los alcaldes de los 6 distritos de la provincia. Yo quería reflexionar un poco sobre este tema de los cuentos de hadas, ¿no? Alguien dijo que, no sé quién de ustedes dijo que todo esto eran fantasmas, ¿cierto? Bueno, son fantasmas. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que estar bien seguros que lo que en el pasado se prometió o se dijo que podía funcionar, puede funcionar ahora. No necesariamente porque fue una promesa. Yo entiendo que esa promesa fue legal, pero que carecía de legitimidad. Por eso que no se puede hacer ahora. Miren, en la
consecuencias de una máquina que ve la temperatura, que ve la humedad y todo eso, ¿no? Y entonces se pusieron bien duros y me obligaron a que retiráramos la máquina que medía las temperaturas. Al día siguiente que retiramos, vino el fenómeno del Niño, se cayeron las casas, los cerros. Vino la comisión oficial a decirme que por favor ponga la maquinita porque estaba lloviendo demasiado. Entonces, no siempre lo que uno compromete hoy día puede ser viable. Y quería hacer una aclaración sobre la sostenibilidad. La sostenibilidad no es absoluta. La sostenibilidad es también, no es en el tiempo, definitivamente para siempre. Porque, por ejemplo, ¿cuál sería la sostenibilidad de los plásticos? Que no se biodegradara. Entonces, hay que pensar un poquito más en esto y no poner como un caballito de batalla que no es sostenible. Sí, hay sostenibilidad, pero son temporales. No, la otra es la sustentabilidad, que es diferente. Javier Miranda, por favor, la palabra. Ruego brevedad por la hora. Como siempre, porque se ha confundido con los roles. Una cosa es panelista y otra cosa es expositor. Claro. El panelista está de frente a la pregunta. Exactamente, la observación es correcta, la acepto. Así es. En ese contexto, puntualmente, yo he escuchado brevemente al señor ingeniero, indicaba el trabajo social para el tema de la mina. Habló de que hace mediciones. ¿Qué posibilidad se puede hacer para que se pueda nominar y se pueda cambiar la modalidad que tiene de aprobación los actuales estudios de impacto ambiental? Para justo no generar los conflictos como que se tiene con este tema marino. Porque la metodología para utilizar es no es cualitativa, subjetiva. Cuando nos pone, por lo que usted ha dicho, estudios de campo, teniendo Cerro Verde, Guajolo, Toquepala, explotaciones por 30, 40 años, donde podríamos ir y medir qué es lo que ha pasado. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Se puede hacer un estudio de campo real para determinar efectivamente qué es lo que va a pasar si funciona el tema? Ya, a ver, me van a ayudar ustedes en la respuesta, ¿no? Pero yo quiero enfatizar un tema, dirán, tú eres hermano de Fidel, ¿no? ¿No? Quería enfatizar un tema que es muy importante que retomarlo para entender que el concepto va a definir las estrategias. Ya, mira, el asunto es que miren este papel. Ha cambiado de tamaño, de forma, ¿no es cierto? Aquí ha habido un impacto físico, ¿de acuerdo? Si a este papel le prendo un fósforo, comienza a arder y yo lo huelo, el humo entra en mis pulmones y comienzo a toser. Eso es contaminación. Entonces, no todas las actividades son contaminantes. Hay actividades que son remediables, que se pueden arreglar, ¿no? Y en tal caso, si es que no son remediables, simplemente no se hace. Simplemente le dices no al proyecto y se acabó. ¿No? Esa es la situación, la confusión de impactos con contaminación. Si voy a una fiesta, me pongo a bailar mi salsa como boyendino y me pego demasiadas horas al parlante que está a mucho volumen, porque ya los tragos, más la bulla y algo, mi oído se satura. Esa es contaminación sonora. La del comienzo, cuando empecé a bailar, era impacto sonoro. Entonces, esas definiciones son muy importantes tomar en cuenta para lo que... Para terminar, por eso le pregunto, le vuelvo a preguntar, teniendo una explotación idéntica y similar a campo abierto, con los mismos insumos, se sabe perfectamente y es medible qué es lo que ha pasado y qué sucede en los alrededores radialmente, en Cerro Verde, en Toquepala, ¿se puede medir? Sí. Mira, ¿Por qué? Para terminar,
Minería permite estudios subjetivos y superficiales. Casualmente ese es el conflicto que se tiene a nivel nacional. Por eso le pregunto si usted tiene experiencia en este caso. ¿Por qué no hacer un estudio de campo cambiando el terreno, viento, temperatura, presión atmosférica, que es diferente en la zona que se pretende instalar Tía María? ¿Por qué no hacer esta propuesta? ¿Qué piensa usted al respecto? Mira, yo soy especialista en lo que es planificación. ¿Ya? En todo proyecto tienes que arrancar de una línea base. La línea base es como una fotografía que te dice el estado que se encuentra en un territorio, en un lugar, en lo social, económico, ambiental, todo, es una foto. Y entonces, la comparación que pides en el futuro se hace precisamente con la línea base, para saber si lo que yo estoy haciendo funciona o no funciona, si daña o no daña, si mejora o no mejora. Para eso es la línea base. Y eso está en los EIAs que se presentan al Ministerio. Así es. Y tú puedes hacer la evaluación todos los días. Sí, claro. A ver, es otro tema. José, tú eres... Un ratito, por favor. Javier, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que con las disculpas del caso, creo que debemos sacar una conclusión macro, ¿no? Creo que Guillermo nos ha dicho, tenemos un problema de relacionamiento social, ¿no? Tenemos que juntarnos. Esa opinión que tú dices, y le he entendido, ¿por qué no copiar qué pasó de la línea base actualmente? ¿Qué pasó en Toquepala, en Cuajón, en Cerro Verde, ¿no? Ese es el tema. Pero creo que esas preguntas en este momento son medias complicadas de resolver, pero sí las podemos hacer, creo yo. Pero juntándonos, gente así como tú, como otros que han opinado, como el caso que dijo Beto sobre el tema de que no es sostenible Tía María, etcétera, ¿no? Y como también decía Guillermo, no hay nada sostenible, porque nada es eterno, tampoco, ¿no es cierto? Entonces, pero sí debemos sentarnos. Esto es importante, esa pregunta, porque nos permite decir, oye, y como decía Guillermo, escuchémonos y sentémonos a la mesa, porque tenemos un objetivo común, nuestra provincia. Como muchos decían, ¿qué podemos ofrecer a la juventud que viene? ¿No es cierto? Entonces es importante, yo pediría a todos mis amigos de repente tomar direcciones, teléfonos, y felizmente la comunicación ahora virtual es valiosa y por supuesto todo el mundo tiene sus ocupaciones, no tendremos cómo coincidir, pero sí podemos hacer el esfuerzo pensando en nuestra provincia, y creo que sí lo vamos a hacer, porque por ejemplo, ya, perdónenme, sí. Tenemos que dar las disculpas del caso, pero esto sí nos fortalece, porque sí ha habido convocatoria. Le agradecemos debidamente a Ricardo, que ha estado acá desde el comienzo y está hasta que termine, porque esto es muy importante, hay que difundir, y nuestro problema, con todas las disculpas del caso, creo que tenemos que juntarnos y conversar, discutir, solucionar el problema, buscar la ruta. Esta es la ruta, y por supuesto, nadie va a tener la verdad absoluta, ¿no? Eso es simplemente lo que quisiera aportar. Gracias. Hemos excedido claramente el tiempo previsto para esta reunión. Les agradezco muchísimo la presencia. Invito a la directora del colegio, que ha sido la anfitriona en esta oportunidad, la profesora Anita Rodríguez, para que dé por clausurado este simposio ISLAI hacia el 2025. Bien, señores organizadores, estudiantes, docentes, público en general, las conclusiones a las que se ha llegado están interesantes. Tenemos que tenerlas presentes como una visión, ¿no?, para mejorar en nuestra localidad lo que se ha tratado. Gracias a todos por su presencia, y queda clausurado este simposio. Muchas gracias. Los invitamos a degustar
De esta manera, amigos, ha quedado culminado este simposio llevado a cabo, y sobre todo con la presencia de los expositores que han venido a este simposio desarrollado el día de hoy, con la presencia de alumnos y amigos que han llegado a esta importante